Muy buenas amigos, estamos ya ante este domingo cuarto del tiempo ordinario. Seguimos con esta lectura del Evangelio de San Marcos. Nos presenta a Jesús en Cafarnaún. Cafarnaún, digamos que fue el cuartel general de Jesús, donde él estaba y iba a muchos de los sitios que estaban alrededor. Era una ciudad fronteriza, era la ruta hacia Damasco, por lo tanto era un sitio de mucho pago, de mucho paso y de mucho trasiego de gentes, de caravanas. Era un lugar que tenía aduana con guarnición militar, por lo tanto era un sitio de trasiego, de mucha gente extranjera, y a la vez el Evangelio siempre tiende a presentarnos como un lugar tranquilo, donde no existen esas luchas y esas tensiones propias de la capital de Jerusalén, muchas de ellas venidas por la presencia más clara del Imperio Romano en Jerusalén y por las disputas de tipo religioso. Allí, en Cafarnaún, estaba la casa de Pedro y de Andrés, donde vivía también su suegra, y allí se nos relata varias veces que Jesús estuvo. Bien, es por lo tanto un lugar estratégico desde el que Jesús actúa. Por lo tanto, Jesús allí es conocido y su fama se extendió claramente. ¿Cómo no se va a extender la fama de alguien que va haciendo milagros en unas poblaciones que eran pequeñas? Pues iba de boca en boca. Por eso nos dice que llegó a la sinagoga y enseguida se puso a enseñar. Enseguida, evidentemente, le conocían y le respetaban por lo que veían que hacía. ¿Cómo no le iban a dejar enseñar? Pero también ese enseguida está señalando el deseo de Jesús, el deseo que él tiene de ponerse a enseñar, de llevar la salvación, de enseñarte a ti y a mí, de traernos la salvación a ti y a mí. Jesús enseñaba con autoridad, nos dice el Evangelio. No nos dice qué enseñaba. Todavía no entra San Marcos a explicarnos el contenido, pero sí que enseñaba con autoridad. Esto es importante darse cuenta de ello. Dice, no enseñaba como los doctores de la ley, digamos que enseñaban simplemente lo que ya había, la ley que ya había, lo que Dios había dado. Sin embargo, Jesús interpreta él, aplica él, expone él una doctrina propia, es decir, se sitúa en el lugar de Dios. La autoridad con la que enseña le pone en el lugar de Dios, que está haciendo su propia doctrina, no explicando la de otros, sino su propia doctrina. Y en ese enseñar con autoridad nos muestra este signo de que expulsaba demonios. Es decir, Jesús es más fuerte que Satanás y se muestra mandando y gobernando sobre él, mandándole que salga o que vaya. Satanás se resiste, sé quién eres, el santo de Dios, el santo de Israel. Satanás se resiste a dejar la casa donde ha entrado, las personas que ha poseído. Hay una lucha, la vida cristiana va a ser una lucha, pero una lucha con Satanás, una lucha contra el mal que tiene nombre y se llama diablo. Fijaos que algunos se resisten a creer en el demonio o se resisten a creer en su actuación y con facilidad buscan dar interpretaciones psicológicas o de enfermedades a todo lo que pasa. A mí me resulta curioso cómo somos más fáciles para creer en estas cosas de tipo psicológico que en la presencia de algo que va más allá de lo natural. Pues unas veces será una cosa y otra. No hay por qué cerrarse, pues unas veces será algo psicológico y otras veces será una actuación diabólica. Con un poco de ojo se discierne bien cuando es una cosa que viene de un lado o de otro. Y Jesús, ante el demonio, que existe, que está y que actúa y que lo sigue haciendo, muestra una soberanía absoluta. Cállate y sal de él. La palabra de Jesús es poderosa. Esto es lo que nos interesa sobre todo hoy. La palabra de Jesús es poderosa. La actuación de Jesús es poderosa. Cuando te acerques a Él, cuando te acerques especialmente este domingo a la palabra de Dios, sé consciente de esto. La palabra de Jesús es poderosa. Es capaz de cambiarme, de transformarme, de purificarme, de sanarme, de santificarme, de elevarme, de hacerme crecer.
La palabra de Dios no cae en saco roto, es viva y eficaz, y donde cae germina y da fruto. Solo hay que saber acogerla con fe y con esperanza. Ante esto que están viendo aquellos que vivían allí, dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es este actuar con autoridad, esta nueva forma de actuar? Es decir, la actuación de Jesús siempre deja algo de misterio. ¿Pero qué es esto? ¿No? Porque la actuación de Jesús es sobrenatural, no es algo que podamos palpar totalmente. Incluso detrás de un milagro, pues sí, está la curación, pero ¿cómo se ha hecho esa curación? ¿Con una simple palabra? Claro, queda ahí el misterio de quién es este, qué es esto que estamos viendo. Es algo que va más allá de lo que nos dicen los sentidos. La importancia, me quedo con esto, de cuestionar a los demás ante nuestra actuación. Igual que ante la actuación de Jesús se preguntan ¿qué es esto? La gente tiene que vernos vivir y decir ¿qué es esto? ¿Pero cómo vive este? ¿Pero qué forma es esta de vivir? Que no actúa como los demás, no reacciona como los demás, no siente miedo donde los demás lo sienten, tiene confianza donde otros no, no tiene dudas donde otros sí, pero ¿qué forma de actuar es esta? Nuestro apostolado hoy en día es este, actuar de manera diferente y que eso cuestione a la gente, ¿pero qué es esto? ¿Cómo vive este así? Pues os invito a vivir esta experiencia fuerte de la gracia de Dios. Dios viviendo en nosotros, su palabra actuando en nosotros, que produce fruto. Y ese fruto llama la atención al mundo que se pregunta, ¿qué es esto? Pues vamos a ir este domingo a misa y vamos a experimentar esto. Y solo seremos nosotros los primeros que tendremos que decir, ¿qué es esto? Este actuar, esta gracia que recibo. Y ojalá los demás cuando nos vean salir, nos vean fuera, digan, ¿qué es esto? ¿Qué trae este nuevo? ¿Qué respira este que nosotros no tenemos? Un abrazo, amigos, y que disfrutéis del poder del Señor, de la palabra poderosa del Señor.